Rap presenta Monumento de Soldados y Marinos. El monumento conmemorativo de los soldados y marineros es un monumento ubicado en la 89 Street y Riverside Drive en Riverside Park en el Upper West Side de Manhattan, Nueva York. Conmemora a los soldados y marineros del Ejército de la Unión que sirvieron en la Guerra Civil estadounidense. El monumento se sugirió por primera vez en 1869. Sin embargo, poco se hizo para crear el monumento hasta 1893. En un momento en el que el recuerdo de la guerra se desvanecía y había una ola de nostalgia por la guerra civil en el país, cuando el estado de Nueva York, la legislatura, estableció una junta de comisionados para un monumento a los soldados y marineros que habían servido en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Cerca de 200 personas estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración. La primera piedra se colocó en enero de 1901. En la piedra angular había una inscripción sencilla que decía que el monumento fue erigido por los ciudadanos de Nueva York. Finalmente, se dedicó el Día de los Caídos en 1902 con el presidente Theodore Roosevelt oficiando la ceremonia. Durante la dedicación, el monumento se inauguró tras un desfile de veteranos de la Guerra Civil en Riverside Drive. El memorial lleva la sencilla inscripción a las memorias de los valientes soldados y marineros que salvaron la Unión. El monumento de mármol blanco fue diseñado después de un concurso público ganado por los arquitectos Charles y Arthur Staunton. Su diseño fue conocido como el Templo de la Fama. El monumento adopta la forma de un templo corintio periperal levantado sobre una base alta con una alta cella cilíndrica rústica que lleva un techo gótico bajo a modo de tapa, rodeado por 12 columnas corintias. Los pedestales a la entrada de la terraza elevada están grabados con los nombres de los regimientos de voluntarios de Nueva York y las batallas en las que sirvieron, así como los generales de la Unión. Un gran ajuste al monumento tuvo lugar en la década de 1930, cuando el ladrillo amarillo de la plaza, que contrastaba muy bien con el borde de mármol blanco, fue reemplazado por la piedra de color naranja común en los proyectos del Departamento de Parques de la época. En marzo del 2014, Riverside Park Conservancy intentó recaudar $5.5 millones luego de una encuesta de 1.5 millones realizada por el sistema de parques. Actualmente, el monumento tiene muchos revestimientos de pintura anti-graffiti. La puerta de bronce ornamental ha sido dañada por vándalos. En algunos momentos se eliminó la base del asta de la bandera de bronce radicalmente esculpida que presentaba forma de barco, coronas y otros elementos. El sistema de parques señaló que el monumento está a la espera de financiación para reparar las juntas sueltas, las piedras astilladas y el daño causado generalmente por el tiempo, sino por el vandalismo. El monumento fue designado un hito de la ciudad de Nueva York en el 1976. La Comisión de Hitos de Nueva York designó al monumento a los soldados y marineros como un hito estatal en 2001. El monumento estaba destinado a ubicarse en el centro de una compleja secuencia de balaustradas, terrazas pavimentadas formales y escaleras que habrían reaccionado las espinadas pendientes naturales hacia el norte y el oeste, pero fueron eliminadas en la ejecución. Su ubicación en una curva de Riverside Drive lo hace visible desde la distancia, una característica deseable para un monumento en el movimiento City Beautiful, del cual este monumento de bellas artes es un excelente ejemplo.
Originalmente había una escalera planificada al río y un muro al menos al sur, pero nunca se construyeron. Parece que el área al sur de la plaza fue simplemente pavimentada o quizás tratada con guijarros. En el lado sur del monumento hay dos cañones montados. En el lado oeste del monumento, los escalones traseros de la terraza ofrecen vista del río Hudson. El monumento mide aproximadamente 100 pies, 30 metros de altura y 50 pies, 15 metros de profundidad. El diseño inicial requería que el monumento fuera coronado con una estatua de la paz de tamaño heroico, pero este no se hizo. La puerta de bronce esculpida en la base del monumento, ahora cerrada con llave, estaba originalmente abierta a los visitantes. Actualmente, el interior está abierto un día al año en Open House, New York. El interior está completamente revestido con el mismo mármol blanco veteado utilizando en el exterior. Riverside Park Conservancy mantiene las plantaciones en el área que rodea el monumento. Muchas grandes celebraciones del Día de los Caídos se han centrado en este monumento. El número de personas y el interés por las celebraciones del Día de los Caídos en este monumento ha variado mucho y en ocasiones ha sido muy significativo. Además de las celebraciones anuales del Día de los Caídos, el monumento se ha utilizado en las escenas y como telón de fondo de películas como The Odd Couple, Go Birds y Parting Glances, así como también como telón de fondo para los programas de televisión Law & Order y Sex and the City. A mediados de la década de 1980, la West Side Art Coalition ofreció programas de baile de veranos en los escalones del monumento en la calle 89. Desde el 2004, el monumento también ha sido el hogar de la compañía de teatro Hudson Warehouse. Realizan presentaciones de Shakespeare en los escalones traseros del monumento en los meses de verano. Podemos arribar al monumento mediante el metro de Nueva York, tomando los trenes 1, 2 y 3, quedándonos en las estaciones de la calle 96 y 86 en Manhattan en el tren 1 y caminando unas cuantas cuadras nos encontraremos con el parque donde se encuentra alojado el monumento. No olvides que viajar con Wood Travel es más divertido y nuestro compromiso contigo es que aprendas y conozcas los lugares turísticos más importantes en cada video. El compromiso que te pedimos con nosotros son las 5 Cs. Comenta, comparte, crea, convive y certifica. Comenta, danos tu opinión, idea o aporte en los comentarios debajo de cada video. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos lugares. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Crea. Utiliza lo aprendido para crear unas nuevas vacaciones. Convive. Disfruta de la pasión de los viajes y el compartir con otras personas en cada uno de tus giras en armonía con la naturaleza y el entorno donde te encuentras. Certifica. Asegúrate que todo lo que investigues para tu próximo viaje sea verdadero. Por eso creamos estos videos para ti. Hasta un próximo video de Wood Travel.